Buenos días. Este es un espacio que llamamos Alan Responde para contestar algunas interrogantes sobre programas de plan de gobierno en vivo, de acuerdo a las preguntas que se nos hace llegar a través del streaming y del Facebook. Y quisiera decir que esto es parte de un concepto que queremos incorporar y probar, que se llamaría la democracia digital. Con la comunicación que tenemos en este tiempo, gracias a estos medios extraordinarios, el ciudadano debe poder participar con iniciativas, con orientaciones y, cuando sea el caso, con protestas en la acción del gobierno. Y esto para que logremos velocidad en las decisiones. Hemos propuesto que en los primeros 12 meses los ministerios y las instituciones puedan digitalizar todos sus trámites y de esta manera el ciudadano desde su casa, sin colas, sin papeles, pueda hacer la mayoría de sus trámites en directo a través del Estado online. Esta es una propuesta y desde la campaña electoral estamos demostrando que eso es posible. Raúl Fernando Quispe me envía ahora una pregunta que dice: ¿qué pasará con el lago Titicaca de la ciudad de Puno? ¿Al fin será tratado y descontaminado? Tiene mucha razón Raúl Fernando. El lago Titicaca es una enorme riqueza que tienen Perú y Bolivia y que tiene que ser preservado para el futuro, y afortunadamente no está amenazado por el desecamiento que ha terminado con otros lagos de menor dimensión en el mundo. Pero es verdad que el lago tiene varios problemas. Uno de ellos es que sus especies originales han sido desaparecidas por la presencia ictiológica de especies traídas por el hombre. Creo que ese es un punto en el que es difícil dar marcha atrás, pero todavía podemos aprovechar sus aguas para la pesca continental y para lograr que allí haya una fuente de trabajo muy importante. Y la gran amenaza es la contaminación, como dice Raúl Fernando. Sobre el lago Titicaca, del lado peruano, llegan residuos y aguas de las grandes ciudades, de Juliaca y de Puno, además de otras hacia el sur, hasta Yunguyo y Desaguadero. ¿Cómo hacer? Lo fundamental es que todas esas ciudades tengan un adecuado tratamiento de aguas servidas y de residuos sólidos. Por ejemplo, hablemos de Juliaca. El problema del anegamiento, de las lluvias que hay en la ciudad de Juliaca, que no tienen un desagüe suficiente, origina que muchos desechos químicos, orgánicos y materiales se vayan hacia el río Torococha, que es uno de los ríos que termina saliendo al lago Titicaca, y entonces tenemos allí un problema. Hay que desarrollar en Juliaca por fin un tratamiento de aguas pluviales y descontaminar el río Torococha para evitar que siga llevando residuos al lago Titicaca. Número 2, un poco más allá, está en la cuenca del río Ramis el gran problema de la contaminación de arcilla y de mercurio, que viene desde las alturas, desde San Antonio de Poto, que es la gran riqueza de oro que tiene el Perú, pero es una riqueza en arenas. Entonces los mineros informales en su mayoría la tratan y sueltan las arcillas que contaminan el río Ramis, que lo llenan de arcilla, evitan el crecimiento de totora y van finalmente ensuciando las aguas del lago Titicaca. En tercer lugar está la ciudad de Puno, capital, donde por problemas de trámites no se llegó a hacer una planta de tratamiento adecuada, porque había protestas de la población sobre la ubicación de la planta de tratamiento. Pero creo que, siendo un tema ya de alcances mundiales, esta vez tenemos que descontaminar el río Torococha, tenemos que apoyar a los mineros con
centrales de centrifugación en San Antonio de Poto y en la cuenca del río Ramis, para que dejen de usar mercurio y no echen tanta arcilla al río Ramis. Y en tercer lugar, definitivamente tomar como un objetivo ineludible hacer la planta de tratamiento grande y de alta calidad de la ciudad de Puno. Estos son temas fundamentales con los que podemos descontaminar o iniciar la descontaminación del lago Titicaca, respondiendo a Raúl Fernando Quispe. Fabricio Anchorena pregunta: ¿qué enfoque tendrá el Ministerio de la Juventud? Debería ser algo más técnico para que los jóvenes se interesen en él. Yo estoy totalmente de acuerdo, Fabricio. Por eso el Ministerio no es un conjunto de burócratas, de empleados que van a crearse en una gran oficina. No es así. Existen ahora en el Estado muchas instituciones que hacen trabajo para la juventud, pero están dispersas en diferentes ministerios y programas. Y entonces no hay una focalización verdadera. Y además no se tiene a la juventud en el más alto nivel del Estado, que es el Consejo de Ministros. El Ministerio de la Juventud sí tiene un objetivo técnico. El primero es profesionalizar a la juventud, pero hacia carreras técnicas. Nosotros vamos a continuar el programa Beca 28, pero el Perú necesita, si va a subvencionar y ayudar a los jóvenes, necesita que se especialicen profesionalmente en minería, en agricultura, que necesita tanta tecnología de riego, conducción de aguas, necesita que se especialicen en medio ambiente, y para todo eso requerimos que el apoyo profesional sea hacia carreras técnicas. Es un primer tema. El segundo tema técnico en el cual la juventud tiene mucha más habilidad que otras generaciones es el tema del empleo de estas tecnologías. El Wi-Fi, el empleo de la comunicación online, que permitirían al Estado adquirir una enorme velocidad. Y eso se puede hacer muy rápidamente, pero es difícil que lo hagamos quienes tenemos algo más de años o quienes están 20, 30 años en un escritorio del Estado. Por eso las vacantes del Estado deben ser cubiertas por jóvenes profesionales y técnicos que le den más velocidad en comunicaciones y en gestiones al Estado. Esto es fundamental. Adicionalmente, el Ministerio tiene por propósito impulsar a través del Fondo de Emprendimiento Juvenil las startups, es decir, las empresas de tecnología, las empresas de comercio, las empresas de servicios que los jóvenes crean, que podrían ayudarnos mucho en la vida social, pero que no pueden desarrollar porque no tienen créditos, no tienen conocimiento en las instituciones financieras. Entonces, apoyando mediante el Ministerio las nuevas tecnologías, la incorporación de jóvenes profesionales especializados, la titulación de jóvenes que terminaron sus carreras y nunca se titularon, y apoyando sus emprendimientos juveniles, estoy seguro que podemos desarrollar, hacer un Big Bang de juventud y de tecnología que tenga propósitos técnicos. Ya la ideología, el floro, eso queda para atrás. Necesitamos trabajos muy concretos y en eso la juventud nos puede apoyar. Soledad Abad Contreras dice, relacionado con la primera pregunta de Rafael Quispe, ¿qué hará su gobierno con la minería ilegal? ¿Cómo hacemos con las empresas que invaden los territorios y dañan el medio ambiente? Bueno, primero hay que distinguir. Normalmente una empresa que tiende a ser formal, si es mediana, por ejemplo, no se puede ocultar fácilmente, no invade territorios, tiene concesiones, pide concesiones. En ese momento de la concesión es que hay que establecer claramente las condiciones tecnológicas en las cuales debe trabajar. Si me preguntaran ustedes si la minería contamina de todas maneras, yo diría que
contamina, pero debe contaminar lo menos posible para aprovechar los recursos naturales. Nuestra propia respiración contamina, nuestra vida diaria contamina. Pero una cosa es la contaminación salvaje en los ríos de la selva, donde se echa arsénico y mercurio para sacar los minerales, y todo eso se va en los ríos y se va hasta Brasil y el río Atlántico. Una cosa es eso, y otra cosa es que hayan algunos mineros informales de socavón en seco, es decir, provincias de la costa, por ejemplo, donde hay decenas de miles de mineros que son informales porque no están registrados, porque no tienen permisos, porque no tienen concesión, que usan metodologías de pico y lampa, muchísimos de ellos, y que no contaminan tanto como la contaminación en los ríos de la selva, que sí es a veces salvaje y puede contaminar, como decía, también el lago Titicaca en la cuenca que corresponde al lago. Entonces, nosotros tenemos que actuar realistamente. Todos estos mineros, que son decenas de miles, no son 20, son decenas de miles, desde el minero individual, el que trabaja en grupos de a 10, la microempresa que tiene 30 o 40 empleados, tienen detrás de sí casi 1 millón de peruanos que dependen de ellos y de esa pequeña minería informal. Se trata de formalizarla, pero no a empujones, no a la bruta. La ley que se dio en el año 2010 era una ley positiva, establecía 5 años, pero 5 años con apoyo del Estado. El minero informal necesita, por ejemplo, 1, plantas de centrifugado, necesita plantas concentradoras. El banco o el Estado puede poner una planta concentradora en una cuenca para organizar el concentrado y evitar la contaminación salvaje. Eso es 1, y de esa manera disciplinaríamos y organizaríamos sin quitarle trabajo a decenas de miles o cientos de miles de peruanos. En segundo lugar, necesitamos que alguien compre el producto. Ocurre que hay una dispersión salvaje, de falta de tecnología, de explotación desesperada, porque como lo venden a bajo precio, el mineral, tienen que explotar mucho más rápidamente. Entonces, se dice, por ejemplo, se calcula que Bolivia nos compra 40 toneladas de oro y se beneficia de la exportación de ese oro como si fuera boliviano, porque de toda la zona sur del Perú que produce oro, los pequeños mineros a través de unos intermediarios terminan vendiéndolo a Bolivia. El Estado también debería asumir realistamente esa compra, que va a permitir que quienes venden aparezcan, estén de alguna manera formalizados y se sujeten a tecnologías que no destruyan el medio ambiente. Mencioné, por ejemplo, el caso del río Ramis, que es, viniendo desde San Antonio de Poto, la zona aurífera de producción de oro más grande del Perú, es la mayor riqueza, mucho más que Yanacocha, solo que tiene 10.000 personas trabajando el oro que está en Arenas, es un oro aluvial. Muy bien, todo eso se puede organizar si se centraliza la compra, si se centraliza el centrifugado, las plantas de concentración, y evitamos la contaminación del lago y la destrucción de los totorales de las comunidades de Taraco y de Ramis, que también dan uso a la totora de las orillas del río Ramis. De manera que tenemos que hacer un proceso gradual. El error del actual gobierno fue que esa ley que dimos con 5 años de apoyo en tecnología, en compra y en formalización por parte del Estado, fue sustituida por un decreto legislativo, un decreto hecho por el gobierno, que le quitó ese plazo de adecuación y de inmediato pasó a perseguir. Lo único que han logrado es que Bolivia se beneficie del oro y de los minerales que nosotros producimos, pero como puede cualquiera ir a verlo, no se ha eliminado ni el 10% de la minería destructiva salvaje. Creo que tenemos que volver a una posición más realista, progresiva,
que también atienda la necesidad de comer y de vivir de todos esos micromineros o pequeños mineros ancestrales. Michel Fonseca pregunta si continuaremos con el programa Beca 18 o hay otra propuesta de apoyo a los jóvenes en este aspecto. Para los jóvenes creo que lo fundamental, es verdad, es la educación. Pero la educación profesional universitaria no tendría objetivo si es que no hay empleo que reciba al joven profesionalizado, titulado. Para los jóvenes, mi primera propuesta es hacer crecer al país, aumentar la oferta de empleo y orientar con un programa que se llama Empleo Joven o Chamba Joven por impuestos, orientar que ese empleo se destine fundamentalmente a los jóvenes. Si el Estado permite que un empresario deduzca algunos costos de sus impuestos del fin del año cuando contrata a un joven en su primer empleo o a los 25 años sin desplazar a un adulto que ya estaba en su planilla, si se crea un empleo nuevo para un joven, entonces el empresario puede deducir algunos gastos, la compensación por tiempo de servicios, el seguro de salud que se paga mensualmente, etcétera, de sus impuestos de fin de año. Pero como se ha creado un empleo nuevo, ese empleo o los 200.000 o 500.000 empleos jóvenes que se logre generar, tienen salarios, van al mercado y compran. Y cuando compran en las fábricas, en la agricultura, pagan un impuesto que se llama el impuesto general a las ventas. Este impuesto devuelve lo que dejé de cobrar, pero he creado 200.000 o 500.000 empleos. La beca 18 tiene que subsistir. La beca 18 tiene que ser fortalecida, pero orientarla progresivamente hacia carreras técnicas que permitan la empleabilidad, el trabajo para los jóvenes profesionales y titulados dentro de este marco de tener más empleo. El problema hoy es que el Perú crece muy poco y por consiguiente no genera empleo. Entonces, joven o viejo, usted no tiene empleo. Necesitamos crearlo y dar un estímulo al pequeño o mediano empresario a crear trabajo para los jóvenes. Porque yo les digo con toda seguridad, hay mucho dinero que está bajo el colchón. Hay mucho dinero que está esperando qué pasará, que sea detenido en su inversión porque no sabe qué ocurrirá o a dónde nos lleve este gobierno. Y así hemos estado, con más conducción, con más metas claras, con más seguridad. Muchísimo dinero de a poquitos de los pequeños y microempresarios o de los medianos o tal vez los grandes hubiera entrado al mercado a crear empleo. Nuestra propuesta es crear empleo, orientar ese empleo hacia los jóvenes y al mismo tiempo fortalecer la beca 18 para que profesionalice más jóvenes. Acá hay una pregunta complicada de Mari Chauca. Mari Chauca nos pregunta: ¿cuánto tiempo calcula que tardaría en estar plenamente operativo el Tren del Pacífico? A ver, el Tren del Pacífico o Tren de la Costa de Tumbes a Tacna, con el que se ha soñado siempre, primero porque es más seguro que el transporte terrestre. En segundo lugar, porque es más rápido. En tercer lugar, porque es muchísimo más barato. El costo del flete o de transporte de personas en tren está entre la mitad y la tercera parte de lo que cuesta trasladarse en carretera, de manera que a largo plazo es un enorme negocio para el Perú, para crecer, para trasladar mercadería, pero al mismo tiempo es un buen negocio para cualquier empresa mundial que venga y diga: yo tomo el Tren de la Costa por 50 años, me encargo de hacer todos sus rieles, de hacer su recorrido y de poner las máquinas. Esto que ha ocurrido en muchos países del mundo, donde el Estado no pone recursos o pone un poco, pero participa básicamente el capital mundial, se puede hacer en el Perú. ¿Cuáles son los plazos que podríamos tener para eso? Son largos, yo no le voy a mentir, pero largo significa 8 años para terminarlo totalmente, porque son 2.240 kilómetros.
Y eso hay que hacerlo por tramos, naturalmente partiendo de la gran ciudad por viajeros y carga que es Lima. Entonces un primer tramo es lo que llaman tren de cercanías. Nos vamos hasta Huacho o Barranca y hasta más allá de Cañete o Chincha. Eso es relativamente plano y rápido. Eso se puede contratar ya el año 2017. Son relativamente pocos kilómetros, 400 kilómetros, pero ya comenzamos. Una vez que eso esté contratado, vamos al segundo tramo, por el sur hasta Nazca y hasta Chiclayo. Esto podría estar en marcha a fines del 2017, 2018, 2019. Felizmente nuestro territorio es relativamente plano. Hay casi un derecho de vía que se llama a lo que no puede ser detenido, que está al medio de las pistas que en este momento tenemos, o cerca. De manera que este segundo tramo, que ya iría de Lima a Nazca y de Lima hasta Chiclayo, lo contratamos en 2017 o 2018 y tiene un plazo de ejecución que por facilidad de territorio va a ser de 5 años a lo más. Y luego tenemos que completar de Chiclayo hasta Tumbes y de Nazca hasta Tacna, siguiendo la vía costanera que actualmente va de Mollendo ahí a Tacna. Entonces, creo que con todo eso nosotros podríamos señalar, sin pecar de optimistas, que en 8 años puede hacerse el recorrido definitivo, no de tren bala. Tengo que aclarar, el tren bala es un concepto carísimo, de esos que van a 400 kilómetros por hora. Eso no es necesario, no tenemos el número de pasajeros o de carga que lo exija. Y además el tren bala, para que se sepa, algunos candidatos hablaron del tren bala, y seguramente no han subido uno. Pero el tren bala es un solo riel de 2.400 kilómetros de largo. No puede tener diferencia de rieles, no puede tener separación entre un riel y otro. Es un solo riel que se va fundiendo de un lado hasta el otro, del comienzo al fin. Y eso es carísimo, no puede tener sino unos milímetros de diferencia de altura. Nosotros hablamos de un tren de velocidad. Y un tren de velocidad es uno que alcanza 250 kilómetros por hora. Es muchísimo más barato que el tren bala japonés o el TGV francés y se hace muchísimo más rápido. Por eso, Mari Chauca, en 2 palabras, respondo que en 8 años podríamos estar haciendo y terminando el tren eléctrico. Y a propósito del transporte, Adrián Pasos nos preguntan qué pasará con los taxistas en su gobierno. El transporte público en el taxi y también el mototaxi es uno de los aspectos que más empleo da. Y además es una actividad refugio, por eso la respeto mucho. El profesional, el empleado, el padre de familia, se cabecea, se cachuelea haciendo un taxi esforzadamente y riesgosamente. Hay que pensar lo que significa estar dando vueltas sometido a los riesgos de esta inseguridad que ahora nos conmueve y nos asusta. Pero, ¿qué pasa? Por su trabajo, si está todo el día allí o mediodía, no va acumulando nada para el futuro. El taxista no tiene jubilación, no tiene seguro de salud por su ocupación de taxista. Tenemos que generarle seguridad al taxista. Primero, mediante un procedimiento que le entregue seguridad social, derecho a la atención buena, no a la atención a veces pequeñita, no, a la buena atención médica para él y para su familia, y además que le entregue posibilidades de tener jubilación en el futuro. Para eso tiene que acumular una parte de su trabajo. La idea que se ha aplicado en algunos países es que si el taxista tiene un carnet de taxista, tiene una tarjeta digitalizada como taxista, cada vez que va al grifo y compra 4 galones de gasolina y está pagando 50 soles, una parte del IGB, del impuesto por ese consumo,
le es acreditado, se imputa, se añade a su fondo personal. Esto no es difícil de hacer. Es decir, ustedes han visto la tecnología del Waze, estas máquinas maravillosas permiten hacer eso y muchísimo más. Es decir, permiten que los 80.000, 100.000, 300.000 taxistas eventuales, con todos que pueden existir en la ciudad de Lima, tengan su tarjeta y acrediten una parte pequeña del impuesto que pagan cuando compran gasolina, se acredita a su fondo de jubilación y se acredita a su seguro social. Esto aparece en los listados de internet inmediatamente y él tiene derechos, pero al mismo tiempo se está formalizando de alguna manera. Esa es una manera de ayudar a mis amigos los taxistas. La otra es muy simple. Si el taxista es formal y el taxista se dedica a tiempo completo, lo que tiene es un instrumento de trabajo en su carro. Ese instrumento de trabajo no debería pagar impuestos cuando se compra, no debería pagar IGB, porque va a servir a muchísimas otras personas. No es como una persona que se compra su automóvil particular, bueno, que paga IGB, pues no. Pero una persona que usa el vehículo para trabajar y servir a otra gente, tiene que ser exonerado de esos impuestos en la transferencia y la compra. Creo que de esa manera, y abaratando nuestra cadena de comercio de partes y piezas y de repuestos, creo que apoyaríamos fundamentalmente a nuestros amigos los taxistas. Marco Benítez pregunta: ¿qué propuestas tiene para acelerar la formalización de las pequeñas empresas? Ahí está el problema, ahí está la madre del cordero. Quiero decirles con toda sinceridad, el Estado, ministerios, regiones, municipios, es una máquina, en verdad, es una máquina de crear trámites. Usted deja 0 trámites, se voltea y hay 2 trámites creados, porque de este escritorio al otro y hay que presentar documentos, hay que presentar constancia de que se entregó primero en el otro documento, cantidad de tonterías que le exigen a uno. Por ejemplo, vigencia de poder. Imagínese, usted se presenta, tiene una microempresa, cometió el error de inscribirla en un notario y en el registro público, y cuando va a hacer un trámite le dice vigencia de poder. Oiga, empleado público, oiga, ministro, usted no puede tener en línea el registro público para saber que está vigente mi poder. ¿Por qué tengo que ir a hacer una cola adicional al registro público para pedir la vigencia del poder? ¿Qué estupidez es esta? Bueno, la verdad que la administración pública y a veces privada está llena de estos procedimientos idiotas que sirven solo para justificar por qué somos tantos en la administración. Un procedimiento, quisiera decirle a Marco Benítez, uno, para acelerar la formalización de las empresas. La creación de la empresa en un solo día y sin costo. Este aparato por el que estamos hablando nos permite crear una empresa en un solo día y sin costo. No necesito vigencia de poderes, toda esa cantidad de temas que me piden para crear una empresa. Y fundamentalmente se necesita confiar en el ciudadano. Hay una muralla de desconfianza que hace que el ciudadano a su vez desconfíe del que desconfía de él. Es un círculo vicioso. El Estado desconfía, te pide vigencia de poderes, entonces tú desconfías del empleado público, me está pidiendo porque me va a pedir plata, etcétera, etcétera, etcétera. Confío que el Estado online, desde la casa, sin papeles, sin colas, pueda hacer constitución de la empresa en un solo día y sin trámites. Creo que esto es fundamental para ayudar a la formalización de las empresas que se crean y que podrían crearse muchas. Estamos creando menos empresas, microempresas, cada año. Ahora tenemos que aumentar nuestra capacidad de generar empresas desde el pueblo, desde abajo, desde los jóvenes, y eso solo pasa por la eliminación de los trámites. Si el voto del pueblo me diera oportunidad de gobernar el país,
yo llevaría una ley básica el primer día. En los próximos 12 meses todos los ministerios, municipalidades y regiones me digitalizan sus trámites. Ya acabemos con esto de estar parado frente a un sujeto que me cuestiona, que se siente más importante que yo porque mi tiempo depende de él. Bueno, creo que hay que confiar en el ciudadano. Se ha avanzado bastante en reducir los impuestos, en flexibilizar las condiciones laborales dentro de la microempresa, pero creo que lo que queda es, uno, digitalizar al máximo posible todos los trámites, y dos, darle unas vacaciones a la SUNAT respecto a las microempresas, que deje de perseguir a las personas todo el día. Esta cosa neurótica de decir, si tienes algo es porque te lo has robado, porque no has pagado impuestos, yo te voy a sancionar. Oiga, de esta manera estamos amordazando la capacidad del Estado de poder trabajar. Katy Mendoza me preguntaba sobre la salud pública y yo respondía que el problema no es hacer más y más hospitales, se pueden hacer, se deben hacer. El problema es la calidad, la forma de atención de la salud pública. Y eso exige que haya más velocidad en las consultas y por cierto, que no haya espera para las cirugías, salvo lo que sea prudente y necesario. Entonces, en ese sentido, tenemos aproximadamente los profesionales, los médicos y especialistas necesarios, pero nuestra organización no está funcionando adecuadamente, por lo menos en los grandes centros hospitalarios y grandes ciudades. Por eso, nuestra propuesta es unificar los fondos que se usan. Tenemos el sistema o el seguro integral de salud, tenemos fondos para el SIDA, tenemos fondos para el cáncer, para la tuberculosis multidrogodependiente, pero trabajan por separado. Tenemos que juntarlos para que ellos sean los que financien la atención en los hospitales y en las postas médicas y en los centros de salud, pero que eso signifique también a mayor velocidad una remuneración adicional vía estos fondos para los profesionales, los técnicos, las enfermeras, por número de atenciones y por cirugías que se hagan. Creo que podemos, reorganizando estos fondos y estas atenciones, con lo que tenemos hoy, mejorar rápidamente, y creo que en 6 u 8 meses podríamos decir que han descendido las esperas y las colas. Algo de esto se hizo en la seguridad social durante mi gobierno, pero no se extendió y todavía no se hace al Ministerio de Salud y a todo el sistema. Ahora, parte de la salud son las medicinas, y las medicinas seguimos escuchando en todas partes que hay precios que son prohibitivos en la situación de las familias menos pudientes. Hemos propuesto algo que es importante. Ustedes saben que el Estado cada año compra cientos de millones de soles en medicinas para sus hospitales y para la seguridad social, no para los demás. Los demás van a la botica, van a las cadenas internacionales de farmacias, etc. Entonces, tomando el ejemplo de otros países, por ejemplo Chile, hay que tomar lo bueno de los amigos y rivales. Chile tiene un centro de compras estatal también para su seguridad social y para el Estado que se llama Senabast, abastecimiento de medicinas. Pero ellos han dado una ley por la cual el Senabast no compra ahora solamente para la seguridad social y el Ministerio de Salud, sino también para las boticas independientes. Es decir, los miles de pequeñas farmacias que hay, boticas independientes que no son de grandes cadenas, pueden ir al Senabast y decir: quiero comprar Eutirox, quiero comprar Proloid, quiero comprar antibióticos, etc. Y con eso el precio en esas farmacias va a caer abruptamente y va a obligar a las grandes cadenas a reducir sus precios también. Creo que esta es una de las propuestas: atención rápida y medicinas más baratas con las que nosotros podemos trabajar. Rosa Ayala pregunta cómo van a proteger a las mujeres del maltrato de sus parejas. Este es un tema terrible porque la seguridad ciudadana no solo está
de la puerta para afuera en la calle, sino muchas veces dentro de la casa, y los abusivos y los que golpean a los niños, como hemos visto el otro día. Por fin lo metieron a la cárcel al maldito ese de apellido Minaya, que golpeó atrozmente a su propio hijo de 5 años, y la criatura aterrada gritaba. ¿Cómo proteger a las mujeres dentro de la casa del abuso, de la dominación económica también del marido? Primero, y lo fundamental, educación en valores, pero en segundo lugar, participación de la ciudadanía en denunciar el maltrato. Muchas veces la señora, la esposa, la madre, por temor, por necesidad, no denuncia estas cosas. Yo creo que todos tenemos que organizarnos y alentar que cualquier víctima denuncie lo que está sufriendo. Y en segundo lugar, multiplicar los centros de judicialización, que se pueden hasta municipalizar para hacer más veloz las cosas. Hay lugares como en Amazonas, por ejemplo, donde no hay tribunal de familia. Esto lo tengo claro. Hay que multiplicar eso, que es muy importante para proteger a la mujer dentro de la casa. ¿Y cuál sería mi primera iniciativa al llegar al gobierno? Y creo que con esto termino porque la señal está débil. Pues esa que dije hace un momento, establecer que en 12 meses se digitalicen todos los trámites y gestiones, que las empresas se puedan crear en un día y sin costo, y naturalmente sacar toda la policía a la calle para que proteja más a la ciudadanía. Creo que tenemos que cortar, pero para mí es muy grato poder responder en directo las preguntas que ustedes me hagan. Gracias.